Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión me gustaría pues que habláramos acerca de este tema del terraplanismo. La verdad yo me negaba un poquito a abrirlo, pero el querido Master Len dijo no, pues vamos a darle, así que pues le vamos a dar y sean bienvenidos. La primera pregunta que quiero hacerles, Masters, es ¿por qué en pleno siglo XXI pues resurgen ideas que muchos consideran que ya estaban superadas, ¿no? Pues yo voy a hablar desde las teorías terraplanistas, cómo están. Soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, y pues lo primero que se dice es que no estamos ya en la época medieval, sino que esto es un asunto moderno y que el terraplanismo no nace de una posición ignorante, ¿no? Sino de la desconfianza, porque ya nos han mentido los gobiernos y instituciones científicas sobre las guerras, la salud, la tecnología, y por qué no lo harían sobre el cosmos o sobre el universo. Coincido totalmente, pero aquí pues la desconfianza es válida, pero el método importa, yo creo, ¿no? La ciencia no se basa en autoridad, sino en verificación repetible. La forma de la Tierra se comprueba desde múltiples disciplinas y no desde una sola institución, o sea, es un tema bastante serio que hace pues cientos de años sí se debatió y demás para poder llegar a esa conclusión. Fue Eratóstenes de Cirene quien no solo afirmó que la Tierra es esférica, lo demostró con pruebas observacionales y matemáticas usando principios físicos básicos como la geometría, la luz y las sombras. Este erudito observó que en Siena, Asuán, al mediodía del solsticio de verano el sol iluminaba el fondo de un pozo sin proyectar sombra. Al mismo tiempo, en Alejandría, un objeto vertical proyectaba sombra. Midió el ángulo de esa sombra, y ya conocía la distancia entre ambas ciudades. Aplicando geometría elemental comprobó que ese ángulo solo era posible si la superficie terrestre era curva. Con esos datos calculó el tamaño de la Tierra, con un error sorprendentemente pequeño para su época. Con los mismos instrumentos calculó el tamaño de la Tierra que siglos después mostró diferencias de precisión realmente mínimas. Esto ocurrió más de 2200 años antes de satélites, telescopios modernos o vuelos espaciales. Hola, ¿qué tal? Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis, y yo les voy a decir que ambos, lo que están diciendo, tienen razón, pero también ambos están quedando cortos. El terraplanismo moderno es un síntoma espiritual. Quiero que pongan atención en esto. El alma humana ya no cree en las narrativas que sean de forma vertical. Sí. No sé qué opinen ustedes. Sí. Sí, inclusive, de hecho, desde la teoría terraplanista, dicen que desde un dron o desde un avión el horizonte se ve como plano y que nunca vemos la curvatura clara de la Tierra, y ese es uno de sus argumentos principales. Coincido, aunque la curvatura es sutil, a esa escala humana es casi imperceptible, pero se mide con láseres, con satélites, con vuelos transcontinentales, hasta con relojes atómicos se ha visto esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero hay un detalle. El error es creer que ver equivale a comprender. Correcto. Son cosas Sí, totalmente sí. diferentes. Los sentidos no fueron hechos para escalas planetarias. O sea, es difícil que con los sentidos veamos la escala del planeta, ¿no? Sí, tendríamos que ser un gigante de kilómetros de altura para poderlo distinguir así, ¿no? De acuerdo. Incluso también se ha dicho que la NASA manipula imágenes, eso sí también lo hemos visto y ya sabemos que ocurre, y lo admiten inclusive, pero por eso, ¿por qué confiar en ellos? Bueno, ahí sí estoy totalmente de acuerdo que sí las corrigen y es algo que han, como bien dices, ¿no? Lo han confirmado, pues como un microscopio, por ejemplo, que corrige colores. Pero ya decir que controlan GPS, satélites privados, agencias extranjeras y hasta astrónomos amateurs, pues sí ya suena demasiado locochón, Masters, ¿no? Sí, aunque yo diría que la NASA no es el problema principal. El problema es creer, y eso es algo bien interesante, que la verdad necesita un permiso institucional para que sea aceptado. Sí, completamente. Y también el terraplanismo es actualmente un tema que engancha mucho y pues lo estamos viendo, ¿no? Hay ya cada vez más personas que piensan que la Tierra es plana. Pues sí, y yo creo que es un fenómeno así de viral porque pues devuelve al individuo el papel de iniciado, ¿no? Ya no eres una oveja, no andas ahí en la lela, sino que ya eres el poseedor de un súper secreto, ¿no? O de una nueva verdad. Exacto. Y esto también en donde el mundo parece
siendo más controlado, las cuestiones de las élites, del poder, de todo eso. Pero el peligro es confundir pensamiento crítico con rechazo total y absoluto al método científico, Claro, que es ahí porque donde por está eso el hay problema. un método, ¿no? Exacto, ahí está el problema, ¿no? Sí, algo interesante de por qué el terraplanismo engancha tanto es porque devuelve al individuo el papel de iniciado. El individuo siente que ya no es una oveja y que tiene un gran secreto, posee ese gran secreto. Y eso cómo jala a las masas, ¿sí? Claro, sí, completamente. Y es que también en un mundo donde todo parece ser controlado por el poder, por las élites, por los gobiernos, por las instituciones, pues es un fenómeno muy profundo. Sí, hasta podemos decir común, pero el peligro es confundir el pensamiento crítico real, ¿no? O sea, realmente dudar de las cosas a un rechazo total al método científico, como decir que la ciencia así por sí misma es un absurdo, cuando sabemos que la ciencia en realidad te abre las puertas inclusive a los mundos espirituales, como le pasó al mismísimo Dr. Flanagan, a grandes científicos que llegaron a cosas mucho más profundas a través de la Exacto. ciencia. Sí. O sea, el problema no es la ciencia, digamos, como tal, sino la ciencia o la narrativa oficial, que eso sí, estoy de acuerdo que nos han mentido, pero de eso a decir que todo lo que dice la ciencia es una falsedad, pues hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, las culturas antiguas no hablaban de una tierra plana o esférica, hablaban de un cosmos que estaba totalmente vivo, y eso lo hemos Ujú. platicado mucho en Códigos del Multiverso. Hablaban de que la Tierra es un mapa de conciencia. Claro. Pues tal vez también no se trata tanto de la forma, sino de quién está definiendo la realidad, ¿no? Desde dónde estamos obteniendo esa narrativa. Ese punto está bien bueno, ¿no? Me gustó, me gustó. A lo mejor el debate no es la forma, sino quién define la realidad. Ujú. Eso está tremendo, porque mira, la ciencia describe el cómo, no el para qué, y ahí la conspiración y la filosofía pues entran así, pero de trancazo, ¿no? Entonces, a ver, ¿es la Tierra plana o no? A ver, ya, así, ¿ustedes qué opinan? Pues ahí podríamos también preguntar, ¿es la ciencia una religión? Y pues no, tampoco. Oh, ese está bueno, ¿eh? Sí, claro. Y algo muy interesante es que el terraplanismo es un espejo que refleja el miedo, la intuición, rebeldía y también siento yo como una sed profunda de verdad que la gente de saber necesita. cuál es la realidad, cuál es la Exacto, verdad. ¿cuál es la verdad, no? Ahora, respondiendo a la pregunta, Sí. si es la Tierra plana, para mí, no. Ok, No existe eso de la Tierra plana. ¿Es la ciencia una religión? Pues tampoco es una Coincido. religión. exacto. El terraplanismo, para mí, es un espejo, refleja miedo, intuición, rebeldía y una sed de profunda verdad. Cuando el humano deja de mirar el cielo para entenderlo y empieza a mirarse a sí mismo, la forma de la Tierra deja de ser el centro del debate. Eso está bastante bueno, ¿eh? La verdad, sí. Me dejó de a 6, más le coincido totalmente con usted. Y es que también, por ejemplo, la Antártida no es solo hielo, por ejemplo. Es una censura, inclusive, un continente vetado por tratados que vienen de mucho tiempo y de muchas naciones. ¿Y por qué nadie puede explorarla libremente? Esa también sería una pregunta interesante, ¿no? Coincido porque el Tratado Antártico regula actividades militares y comerciales y no el pensamiento. Hay científicos de decenas de países ahí de todo el mundo. Ahora hay que tomar en cuenta, por ejemplo, pues esto que decía el Steven Greer, ¿no? Estos del proyecto Revelación y todo esto, que pues se supone que sí hay ahí inclusive aparatos que hacen como especie de radares de cosas ya súper locochonas, y que todo eso se supone que sí está prohibido que puedan acceder por lo mismo, pero no porque la Tierra sea plana, ¿no? Claro. Hay un detalle ahí que se habla que en los mapas antiguos, la Antártida como tal no era un lugar, sino un límite simbólico. Ujú. Ah, sí. Todo cosmos tiene un borde, no físico, sino iniciático. Totalmente de acuerdo. De hecho, en la Biblia, los sumerios, ¿se acuerdan? Que también lo hemos platicado en algún momento, los sumerios, los mayas, todos hablaban de un firmamento sólido. ¿Y por qué tendríamos que ignorar eso hoy? No es ignorarlo como tal, hay que entender que los textos antiguos describen el cielo, pero desde la metáfora, o sea, como lo espiritual, inclusive como la relación simbólica, ¿no? Con nosotros, pero no desde la ingeniería ni la ciencia, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, claro. Y también es cierto que el error moderno actual es literalizar lo sagrado. Coincido. El firmamento, como tal, no es un techo físico, es la frontera entre lo visible y lo invisible. Exacto, coincido Sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, el celular funciona, o sea, nuestros teléfonos celulares funcionan porque la Tierra, pues es un globo, por lo menos la parte
atmosféricas, ¿no? Tendríamos que reconocerlo, porque el GPS depende de relatividad y de órbitas, eso es un hecho científico, ¿no? Y es que también si te pones a pensar en que los satélites, los telescopios, todos ellos tienen lentes y tecnología con la que se puede observar el universo, pues cómo no se van a dar cuenta de que la Tierra es redonda desde ahí arriba, ¿no? Hablando de esta visión que decíamos del gigante de miles de kilómetros de altura, pues eso es lo que es un satélite, un ojo que está en el cielo, Coincido. más allá de la atmósfera, de la ionosfera, y pues esas evidencias saltan a la vista. Claro. Aunque, a ver qué opinan de esto, la tecnología moderna pues obvio funciona, pero eso no la convierte en algo sagrado como tal. Funcionar no tiene que ver o no es un sinónimo de revelar la verdad última. Pues ahí podemos también ver que el terraplanismo podría ser una rebelión contra una especie de humillación intelectual. Eso está bastante bueno, pero hay que tomar en cuenta que la rebeldía sin método, o sea, nada más por como los rebeldes del rock, así como rebeldes sin causa, pues termina siendo otra forma de dogma y es donde siento que muchos están cayendo, ¿no? Y como lo hemos platicado aquí en Códigos, creo que algo muy importante es que si existe una herejía, esta nace cuando una verdad se vuelve tiranía. Claro, cuando se vuelve tiránico y sentencioso, ¿no? ¿De acuerdo? Eso estoy totalmente de acuerdo. Además, entender que la ciencia como tal, libre de universidades, libre de narrativas oficiales, pues sigue avanzando con o sin el consenso de las personas, ¿no? Es que ahí, Master, también está esta sospecha, y muy actual, muy viral también, de que seguirá viva mientras exista el poder, mientras existan instituciones que controlan la narrativa, va a existir esa sospecha, ¿no? Claro. Y aquí viene algo muy interesante. A ver, anda usted filoso ahora, Sí, a ver. como que hoy me levanté filoso. Anda inspirado, Anda Master. profundo. Sí. Nosotros diríamos desde aquí, desde Códigos del Multiverso, que el problema no es temer que te engañen sobre la forma de la Tierra, sino el problema es que tú no temas de no cuestionar nunca la forma en la que está construida tu mente. Claro, ¿cómo percibes? ¿Cómo percibes esta realidad? Me Sí, encantó, totalmente de acuerdo. Esa está como para mandarla a hacer una taza. A ver, no temas que te engañen sobre la forma de la Tierra, teme no cuestionar nunca la forma de tu mente. Si les Está muy gustó, códigos, ya ¿eh? hacemos Sí. unas tazas para Vamos a todos hacer los- unas tazas con esta leyenda. con esa leyenda.